ya el siguiente. Lo que es ahí. ¿Continuamos? ¿Mande? ¿Continuamos muy bien? Ok. Bueno, eh, para su exploración igual, se debe palpar los propios tejidos blandos, los cuales se van a encontrar en la cabeza de los metatarsianos. Y esto pues se va a dar pues en búsqueda de dolor y dada la tumefacción. Y en esto pues no se va a ser, no va a ser raro encontrarse neuromas dolorosas en el espacio que se encuentra entre las propias cabezas de los metatarsianos, ya sea el tercero y el cuarto, llamado el neuroma del Morton. Y las propias callosidades de la propia superficie plantar, a diferencia de las verrugas, van a ser sensibles a la presión y no al pellizcamiento. Bueno, y ya la zona 10 serán los dedos del pie. En condiciones normales se van a encontrar que pues, los dedos van a ser planos y rectos contra el suelo cuando pues va a cargar peso. Tendremos los primeros que van a ser pues los dedos del pie en garra, los cuales pues se van a caracterizar dada una hiperextensión de las propias pues, articulaciones metatarso-falángicas, flexión de las propias pues, articulaciones interfalángicas, las proximales y las distales. Y en esta pues se suele abarcar todos los dedos y se va a acompañar de un pecabo. Se va a encontrar igual como las imágenes, pues el dedo en garra como tal. Y se va pues, se van a desarrollar caducidades sobre la propia pues, superficie dorsal de los propios dedos a causa de la presión que se va a ejercer en la constricción de los propios zapatos sobre las articulaciones interfalángicas en la propia pues, flexión. Y se van a poder desarrollar también las callosidades de la superficie plantar, de las propias pues, cabezas de los metatarsios en las puntas de los dedos. Más en el segundo dedo, ya que pues, estos se ven forzados a soportar pues, grados excesivos de peso. Tenemos también los dedos de martillo, los cuales se van a caracterizar igual por estar en hiperextensión de las propias articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, distal y en flexión de las propias articulaciones interfalángica proximal. Y en esto, pues igual, mayormente va a estar afectado más el segundo dedo y a menudo se va a desarrollar una causidad causada por la presión del zapato sobre la propia pues, articulación. Y en las callosidades, la variedad del tejido blando va a ser más frecuente entre los dedos del pie y en las partículas de los dedos cuarto y quinto. En las callosidades van a ser, pues, van a ser blandas por humedad, que va a dar entre los propios dedos, se deben palparse con suavidad, porque pues a menudo van a ser pues, dolorosas. Y en esas, pues las propias callosidades van a estar duras y todas con frecuencia en las zonas de presión excesiva, como son el dorso de las propias articulaciones interfalángicas, en flexión, sobre todo más en el quinto dedo. En los aquellos dedos pueden ser también dolorosos a la presión indirecta. En las uñas encarnadas, perdón, esas se van a producir en porciones medial y lateral de dedo gordo. Las esquinas anteriores de las uñas se van a clavar en la piel circundante, las cuales pues, van a producir una tumefacción y posteriormente una infección de los propios tejidos blandos adyacentes, y el área se va a sentir caliente e hinchada y va a ser sensible a la propia pues, palpación. Bueno, yo les voy a hablar sobre los arcos de movilidad. En estos, pues, los movimientos del pie van a abarcar de casi invariable manera más de una sola articulación. En los movimientos básicos que tienen, el tobillo va a ser la dorsiflexión y la flexión plantar, el subastragalino, la inversión y eversión, los mediotarsianos,
la aducción y abducción del segmento anterior del pie, los dedos flexión, extensión. Y en el enfermo puede moverlo en veces, aunque esté funcionada la articulación al tobillo. Por eso es importante distinguir la movilidad entre ellos. En los arcos de movilidad activo hay pruebas rápidas que pues no son propiamente activas y estas ayudan de manera a establecer si hay restricción importante en los arcos de movilidad. Y para hacer esta prueba se puede hacer la flexión plantar y los movimientos de los dedos del pie. Se le pide al enfermo que ande sobre las puntas de los pies. En la dorsiflexión se va a hacer que ande sobre los talones. En la inversión va a andar sobre los bordes laterales de los pies y en la eversión va a andar sobre los bordes mediales de los pies. Estas son pruebas rápidas que pueden indicar de manera satisfactoria anomalías funcionales y no permiten la medición o valoración precisa de los movimientos separados. Y si un paciente es incapaz de efectuar cualquiera de estos procedimientos, se debe efectuar las pruebas pasivas para saber qué es lo que causa la limitación del movimiento. En los arcos pasivos de movilidad, la dorsiflexión y la flexión plantar va a ser del tobillo, como lo había mencionado, y esta va a ocurrir en el astrágalo, la tibia y el peroné dentro de la mortaja del tobillo. La dorsiflexión va a ser de 20 grados y la flexión plantar de 50. Y esta es dada por la línea trazada entre los puntos medios de los malleolos medial y lateral que se aproximan al eje de los movimientos de la articulación del tobillo. Y en su prueba se va a realizar que el enfermo se siente al borde de la mesa de exploración y deje colgando las piernas. Como va a tener dobladas las rodillas, van a estar relajados los gemelos, que pues su origen e inserción se van a acercar. Y se elimina como elementos posibles la restricción de la dorsiflexión. Y luego se estabiliza la articulación subastragalina sujetándolo con una mano al calcáneo. Y para garantizar que no ocurre nada más movimiento del tobillo y que no hay sustitución del mismo segmento anterior del pie. Luego se vierte el segmento anterior para fijar en la porción posterior o proximal y conforme se sujeta la porción anterior del pie, se va a empujar con como unidad hacia dorsiflexión y flexión plantar, que sería más o menos como la prueba que aparece en pantalla. En condiciones normales, cuando el pie está en flexión plantar, hay un grado ligero de movilidad astragalina lateral entre los malleolos. Aunque es difícil percatarse, este debe buscarse. Y cuando el tobillo entra en dorsiflexión, el astrágalo se aprieta entre los dos malleolos y que pues el dorso del astrágalo se encaja en una mortaja formada por la tibia y el peroné. Y tanto la mortaja como el astrágalo son más amplios por adelante. Cuando el tobillo entra en dorsiflexión plantar, la porción posterior más estrecha se encuentra entre los malleolos y hay un grado ligero de movilidad anterior, perdón, lateral. Bueno, ahí lo que mencionábamos la vez pasada, lo que es la dorsiflexión y la flexión plantar, tienen rangos que se salen de lo funcional y grados que son funcionales, ¿sí? Lo funcional en la dorsiflexión es que por lo menos se llegue a la neutra, a los 0 grados o a los 90 grados, que es lo mismo. Obviamente, como mencionó pon la diapositiva anterior, como mencionó su compañera, si da 20 grados más hacia arriba, pues eso es lo normal. 20 grados de dorsiflexión. Pero con que esté en 0 grados, o sea, la neutra en un ángulo de 90 grados, ya el paciente por lo menos va a poder tener una marcha normal, ¿sí? Y en cuanto a la flexión plantar, bueno,
lo funcional son 30, con que haga 30 grados de flexión plantar es funcional ya para la marcha, pero lo ideal o lo normal pues es que llegue a 50 grados, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene el pie en flexión plantar y no logramos reducirlo porque los dorsiflexores están débiles, entonces es cuando ponemos una órtesis que por lo menos deje el pie en 0 grados o en un ángulo de 90 grados para que el paciente pueda caminar. Es lo que mencionábamos la vez pasada. ¿Continuamos? Gracias. No, en la siguiente, por favor. Bueno, y si hay distancia intermalleolar que se estrecha de manera secundaria a traumatismo, o si el pie y tobillo han sido inmovilizados en posición equina con contracción de la distancia intermalleolar durante un periodo muy prolongado, la porción anterior más amplia de la cúpula astragalina ya no va a encajar con facilidad dentro de la mortaja y quizás se restrinja la dorsiflexión. Otras causas de restricción de los movimientos de tobillo va a ser la tumefacción extraarticular, que ya sea por edema secundario o esguince o a insuficiencia cardíaca, puede producir una constricción del tobillo que aparenta como si estuviera vendado o tuviera yeso. Y en la tumefacción intraarticular, que puede ser por fusión de la articulación o contractura de la cápsula articular, que reduce los movimientos del tobillo. Y la inversión y eversión va a estar dado por la subastragalina y estos movimientos van a ajustar al pie de modo que pueda funcionar en superficies desiguales. Su inversión y eversión va a ser de 5 grados a nivel de las articulaciones calcáneo-astragalina, astragalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. En la prueba que se hace, se pide al enfermo que se conserve sentado en el borde de la mesa de exploración. Se estabiliza su tibia sujetándola alrededor del extremo distal. Se sujeta el calcáneo y invierte y también se invierte de manera alternada al talón. En el enfermo con artritis subastragalina, ya sea de secundaria fractura del calcáneo, que se extiende hasta la articulación astragalina, va a causar mucho dolor durante los movimientos. Y también hay una diferencia precisa y se manifiesta entre los movimientos astragalinos en los enfermos que son más jóvenes y en los más viejos. Dentro de la primera articulación metatarsofalángica, su principal función interviene en la fase de la marcha, que es crucial para tener una marcha normal. La flexión va a ser de 45 grados y la extensión de 70 a 90. Su prueba se realiza con el paciente, con el pie cuando se estabiliza el pie del paciente, luego se mueve el dedo gordo del mismo hacia flexión y extensión a nivel de la articulación y su impulso normal va a ser dado en extensión de 35 a 40 grados. Si está enfermo, el movimiento va a estar muy reducido a nivel de la articulación o si está fusionada en la parte o por completo. Se le denomina dedo rígido y este se desplazará con la marcha protectora acortando la fase del impulso y se levantarán los pies con inclinación oblicua y este evitará los movimientos y la presión por lo mismo del dolor.
En los zapatos se tendrá un surco oblicuo en vez de los transversos normales a nivel de los dedos de los pies. Y en este caso el impulso va a ser efectuado por los otros 4 dedos y la marcha se volverá antinatural y dolorosa. El dedo gordo rígido en todo intento por extenderlo producirá movimientos mínimos y dolor intenso. Y la articulación va a estar en flexión a 90 grados aproximadamente. Entre los movimientos de los otros dedos, aunque la flexión activa de los otros dedos ocurre a nivel de las articulaciones interfalángicas, distales y proximales, la extensión activa va a hacerlo solo a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas en condiciones normales. Por lo tanto, en los 4 dedos deben ser extendidos y puestos en flexión de manera pasiva a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas proximales y distales. En condiciones normales, los enfermos hacen flexión de los dedos del pie para sujetarse al piso o a los zapatos y lograr así la estabilidad extra durante la fase de postura de la marcha. Y en los dedos se engarran. Estos van a restringir la extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales, también la flexión de la articulación metatarsofalágica. En los dedos en martillo van a restringir la flexión de la articulación interfalángica distal, la extensión de la articulación interfalángica proximal y la flexión de la articulación metatarsofalágica. Nada, por favor. Bueno, en la exploración neurológica, le das otra vez, por favor. Las pruebas musculares, pues los músculos del pie van a ser categorizados funcionalmente. Regresa un poquitito a la diapositiva anterior. Bueno, ahí el dedo en garra, ¿qué se les ocurre que pudiera ser el tratamiento? Cambiar el zapato. ¿Eh? Cambiar el zapato, o sea, parte de eso. O sea, Bueno, sí, parte de, es un calzado adecuado, el calzado es muy importante. Otra es, hay separadores de ortejos de silicona, que alinean por ahí los dedos, pero si fuera por ahí, bueno, obviamente terapia física con inhibidores de la contracción muscular, corrientes que inhiben por ahí el tono muscular, estiramientos, pero si fuera algo muy resistente a tratamiento, pues podríamos utilizar la aplicación de toxina botulínica antes de pensar en una tenotomía, que sería el tratamiento quirúrgico. Pero normalmente primero nos vamos de lo más conservador a lo más invasivo. Entonces, exactamente, buscar un calzado adecuado, unos alineadores o separadores de ortejos de silicona, terapia física, con inhibiendo el tono muscular con estiramientos, ya si no, pues sigue toxina botulínica, y ya si de todos modos el patrón en garra persiste, pues ya sería el tratamiento quirúrgico con una tenotomía. Y cuando ese tratamiento no se hacía a tiempo, digamos que el paciente ya se lo quiere corregir en la edad adulta o en la vejez, pues normalmente aparte de la tenotomía ya hay que hacer por ahí fractura y alineación con unos clavos de Kirchner ya de los huesos, porque los huesos ya se deformaron. O sea, depende de en qué etapa se haga esa corrección, cuál va a ser el tratamiento. Si ya está estructurado y ya las falanges, pues, perdieron por ahí continuidad, ya hubo una artrodesis, pues hay que realmente corregir ya también el hueso. Entonces, si se detecta a tiempo, volvemos a eso. Intervenciones tempranas ahorran mucho en el futuro. ¿Continuamos?
Partiendo yo, es que creo que se le apagó la compu a mi compañero. Nada más permítanme un momento. Estoy aquí en la cirugía, pero sí les estoy poniendo atención. Se me acaba de apagar la computadora, doctora. Déjeme y voy. Es que pues, me conecté por el celular para decirle. ¿Sí se ve? Sí, ¿Continuamos? Sí. Bueno, como les comentaba, se van a dividir en dos principales músculos, que son los dorsiflexores y los flexores plantares. Dentro de los dorsiflexores, estos son los primeros que se van a evaluar y va a ir desde la porción lateral hasta la parte medial. Después van a ser los flexores plantares y también se van a evaluar desde la porción lateral hasta la medial. Y en general los tendones que están al frente de los malleolos van a efectuar la dorsiflexión del pie y los que están por detrás van a efectuar la flexión plantar. Ay, es que no le puedo cambiar. Ya, listo. Bueno, dentro de los dorsiflexores van a ser tres principales músculos, que es el músculo tibial anterior, inervado por el tibial anterior, que en la porción L4 y también parte de la L5. El músculo extensor propio del dedo gordo, que va a ser inervado por el tibial anterior en el L5, y el músculo extensor común de los dedos del pie, en, inervado por el tibial anterior también en el L5. Los primarios se van a encontrar en el compartimiento tibial anterior, que estos tienen en común la inervación del tibial anterior. Y cualquier alteración patológica que impida el funcionamiento del nervio va a producir la caída del pie. El músculo tibial anterior, su prueba funcional va a consistir en que se pida al enfermo que ande sobre los talones y los pies en inversión. El tendón se podrá apreciar en el sitio en el que cruza la porción anteromedial de las articulaciones del tobillo y este va a ser bastante prominente. En el enfermo con músculos tibiales anteriores débiles son incapaces de efectuar dorsiflexión e inversión y estos tienden a tener pie caído o marcha de saltos. En la prueba manual, el paciente debe estar sentado al borde de la mesa de exploración, se sujeta a la pierna y se coloca el pulgar cerca del dorso del pie en una posición en la que deba de efectuar dorsiflexión e inversión del pie para alcanzarlo. Y se trata de forzar el pie en flexión plantar e inversión haciendo presión contra la cabeza y la diáfisis del primer metatarsiano. Y ahí se va a poder palpar el músculo conforme se efectúa la prueba. En el músculo extensor propio del dedo gordo, su prueba funcional consiste en que el paciente ande sobre los talones con los pies en posición neutra y el tendón debe sobresalir con claridad a toda su extensión hasta su inserción en el extremo proximal de la faringe distal del dedo gordo.
Y en su prueba manual se van a sentar en el borde de la mesa de exploración. Se va a sostener el pie con una mano alrededor del calcáneo y se pone el pulgar en una posición que obligue a efectuar dorsiflexión del pie del dedo gordo para tocarlo. Entonces se debe de oponer a la dorsiflexión colocando el pulgar en el lecho unguial y los otros dedos de la mano que en la primera eminencia plantar de los metatarsianos empujando hacia abajo. Y si el pulgar está colocado a través de la articulación interfalángica, estará sometido a una prueba también del músculo extensor corto del dedo gordo. Para someter a la prueba del extensor propio del dedo, se debe asegurar que la resistencia es distal a la articulación interfalángica. En el extensor común y corto del dedo gordo del pie, estos van a hacer las mismas pruebas para investigar a estos músculos. Dentro de la prueba funcional del extensor común, se va a pedir al enfermo que ande sobre los talones con los pies en posición neutra. El tendón de este músculo es el tercero más prominente de los dorsiflexores y el tendón del extensor común debe sobresalir a nivel del dorso del pie en el sitio en que cruza frente a la mortaja del tobillo y se ramifica para insertarse por tiras en las superficies dorsales de las falanges medias y distales de los 4 dedos pequeños. En el vientre del músculo corto se puede palpar para investigar su consistencia en el sitio en el que sobresale desde el seno tarsiano. Este no puede ser aislado para efectuar las pruebas musculares, por eso se realiza casi siempre en conjunto con el extensor común. Y en su prueba manual debe sentarse en el borde de la mesa del paciente. Se sujeta el pie a nivel del calcáneo y se coloca el pulgar de su mano libre en una posición en la que el paciente deba extender los dedos para tocarlo. Debemos de poner al movimiento haciendo presión sobre el dorso de los dedos e intentando doblarlos en el sentido plantar. Los dedos deben ser prácticamente inamovibles. Dentro de los flexores plantares, pues consisten en 5, que son los peroneos laterales largo y corto, inervados por el músculo cutáneo de la pierna, NS1, gemelo y sóleo, inervado por el ciático popliteo interno, NS1 y parte de C2, el músculo flexor largo del dedo gordo, inervado por el ciático popliteo interno, en L5, también el músculo flexor largo común de los dedos del pie, inervado por el ciático popliteo interno, en L5, y el músculo tibial posterior, que también es inervado por el ciático popliteo interno, en L5. Dentro de los peroneos laterales largo y corto, los tendones son los dos primeros que están por detrás del malleolo lateral y estos deben ser sometidos a la prueba funcional de manera simultánea, como porque son eversores del pie y del tobillo. Y su prueba funcional consiste en que se le pide al paciente que ande sobre los bordes mediales de los pies. Los tendones van a ser prominentes en el sitio en el que da vuelta alrededor del malleolo lateral a su paso por cada lado de la tuberosidad externa de la tibia y siguen hacia sus inserciones. La tibia, en donde se encuentra en la tibia, el corto va a estar por arriba y el largo por debajo.
Y en su prueba manual, también el paciente debe de encontrarse sentado en el borde de la mesa de exploración. Se sujeta el tobillo estabilizando el calcáneo. Se coloca la otra mano en una posición que lo fuerce hacia la flexión plantar y opóngase a la flexión plantar y a la eversión mediante empuje contra la cabeza del quinto metatarsiano y la diáfisis con la palma de la mano. También se debe de evitar aplicar presión en los dedos porque pues se pueden mover estos. En los gemelos y el sóleo, el tendón común de la inserción más prominente que está por detrás de los malos y este va a ser difícil de descubrir la debilidad por la fuerza que ejerce en la pantorrilla mediante las pruebas musculares manuales. Este se debe de observar en el funcionamiento. Se pide al paciente que ande sobre los dedos del pie, de los pies. Si hay una incapacidad, se debe a que hay una debilidad importante y se pide al paciente que salte varias veces sobre los cojinetes de los metatarsianos, primero con un pie y luego con el otro, para forzar hacia los músculos de la pantorrilla a soportar casi 2,5 veces el peso de su cuerpo. Y si el paciente toca el suelo con los pies planos o es incapaz de efectuar la prueba, es probable que haya debilidad mínima en estos músculos. También hay que tomar en cuenta que no se debe esperar que los ancianos o individuos que tengan dorsalgia efectúen esta prueba. Bueno, ahora también hay que tener en cuenta que depende del paciente el tipo de prueba que vas a hacer. Obviamente en un paciente anciano pues no le vas a pedir que salte, ¿verdad? Porque pues se va a caer y se puede lesionar. En un paciente que tenga algo de inestabilidad de marcha, bueno, le pides que agarrado de alguna superficie, se pare sobre sus puntas y ahí estás valorando. Si levanta el peso de su cuerpo, pues está haciendo el movimiento, la flexión plantar contra resistencia, entonces sería un 5 en la escala de Daniels. Pero si tienes un paciente que incluso, pues bueno, que lo estás valorando en sedestación o acostado, pues tú mismo con tu mano le pides que pise como si pisara un acelerador y con tu mano resistes y pues ahí valoras en la escala de Daniels del 0 al 5 la fuerza de los gemelos. Ahora, en cuanto a lo que he mencionado, hay que tener en cuenta que la dorsiflexión, el principal dorsiflexor es el tibial anterior, ¿sí? Todos los dorsiflexores tienen en común la raíz L5. El flexor plantar, pues son los gemelos y el sóleo, es el tríceps sural, ¿sí? La inversión del pie, ya lo habíamos dicho, está por el tibial posterior, perdón. Tibial anterior es dorsiflexor. Inversión del pie tibial posterior, que pasa por detrás del maleolo interno, y eversión del pie son los peroneos, ¿sí? Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, que pasan por detrás del maleolo externo, ¿sí? Entonces, atrás del maleolo interno pasa el tibial posterior, atrás de los maleolo externo pasan los peroneos. Tibial posterior, inversión del pie, y peroneos, eversión del pie, dorsiflexión tibial anterior. Entonces, tríceps sural es de S1, quedamos que los gemelos son de S1, por eso el reflejo aquileo es de S1, ¿sí? Y los dorsiflexores son de L5. Entonces, nada más ahí para hacer como un acotamiento. Estoy en cirugía, no puedo hablar mucho, si se oyen ahí sonidos son los